principio, recordarles que la plataforma es maravillosa, nos permite a todos estar cerca, pero necesita de algunos códigos, y para eso les voy a pedir que se mantengan en silencio durante toda la presentación, con su micrófono silenciado, y por supuesto al final va a haber espacio para poder hacer preguntas. Así que es todo rico tenerlos a todos esta noche aquí, y por supuesto para dar inicio a nuestro diálogo en comunidad, dar inicio a este ciclo, le voy a dar la palabra a Esther Crowdo para que nos dé la bienvenida. Hola, Esther. Hola, hola, ¿qué tal, Dani? Hola, hola a todos. Gracias, Marcelo, por aceptar la invitación. Bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen todos los martes, ¿no es cierto?, a las 19:30, en este espacio que hemos denominado Diálogos en Comunidad, un espacio de la comunidad sefaradí de Santiago, que tiene por objetivo acercarnos y estar conectados en tiempos de pandemia. La verdad es que la distancia física no se ha notado en nuestra comunidad, porque martes a martes hemos estado acompañándonos y conversando de temas muy interesantes, como el que vamos a hablar hoy día con Marcelo, pero también conociendo más en profundidad a aquella persona que en este caso ha ostentado cargos públicos y cargos, ¿no es cierto?, de muchas veces polémica, o ha estado, ¿no es cierto?, en portadas de diario, ha sido complejo. Hoy día nos vamos a abstraer de eso, queremos conocer al ser humano, a la persona, ¿no es cierto?, que hay detrás del personaje. Para ello, dejo a Dani San, que nos va a hacer una breve resumen de la vida de Marcelo. Perdón, Dani lo dijo, por favor, todos los micrófonos silenciados para que el ruido ambiente, ¿no es cierto?, y si quieren hacer preguntas vía chat, y obviamente al final vamos a dejar los micrófonos abiertos. Dani. Ahora sí, Erev Tov. Tengo el honor de presentar a un querido amigo, nacido en Inglaterra en el año 1967, hijo de padre argentino y madre chilena. Es el mayor de 3 hermanos, tiene 2 hermanas en realidad. De Inglaterra se fueron a vivir a Estados Unidos, llegan a Chile en el año 1972. Estudió en el Colegio Nido de Águilas y es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Siempre le interesaron las políticas públicas. Recién titulado, comienza a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Luego se especializa en la Universidad de Berkeley, en California, donde sacó su doctorado. Vuelve a Chile a trabajar nuevamente en el Ministerio de Hacienda, pero en el periodo de Bachelet se desempeña como ministro de Energía. Más tarde, luego del terremoto del 2010, participa en un proyecto con Celulosa Arauco de reconstrucción de la zona de Constitución. Su último cargo público fue como gerente general de ENAP. Hoy participa de varios directorios y en consultorías de empresas internacionales, así como en algunos emprendimientos personales. Así que quiero darle la bienvenida esta noche a un querido amigo, Marcelo Tocman, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Encantado de poder conversar, aunque sea a través de la pantallita. Fantástico. Marce, contanos un poquitito sobre tu biografía. Contanos, que yo fui aprendiendo un poquitito de tu biografía a través de esto de ir conociéndote. Aprendí, y en esta charla íntima previa, aprendí un poquitito más que no conocía. Contanos, digamos, a ver, ¿cómo es esto de un matrimonio entre un argentino, una chilena? Contanos cómo, de dónde sale el repollo. Mi padre es rosarino, se vino a Chile el 62, el año del Mundial, a estudiar Latina, que era el programa de la Universidad de Chile, una maestría que había en economía, donde había mucho argentino, por cierto. Y mi viejo era muy mateo, pero además tenía razones adicionales para pasarse todo el tiempo en la biblioteca. Le encantó una chica que estaba estudiando bibliotecología en la universidad y que estaba haciendo justo la práctica en la biblioteca de Escolatina.
y esa es mi madre, así se conocieron y se terminaron casando. Mi viejo después se fue a hacer el doctorado a Oxford, Inglaterra, y ahí fue donde yo nací. Así que tengo una mezcla mitad argentina, mitad chileno. Por el lado de mi viejo llegaron de Odessa como a comienzo del siglo pasado. Por el lado de mi madre son vascos franceses y origen español. Es una mezcla interesante. Mis dos hermanas nacidas en Estados Unidos. Internacionales. Esa es la mezcla, sí. ¿Y pensás que en tu vida esta idea de la internacionalidad te sirvió en esta idea de viajar, de moverte? Sí, yo creo que es siempre súper valioso y una gran oportunidad el tema de conocer. Me tocó vivir en Estados Unidos, vivir en Inglaterra, mis padres vivieron después en Suiza y en Perú, y por trabajo me ha tocado viajar mucho, y obviamente creo que es solo ganancia para uno poder conocer tantas realidades distintas. Tuve una formación súper internacional también, estudiando en el Nido de Águila, y por eso la verdad es que uno, no sé, de alguna forma eres creado y criado en un gran respeto a la diversidad, no solamente como respeto, sino al revés, como ver la riqueza que significa el poder incorporar distintas miradas, distintas historias, distintas creencias. Perfecto. Y entonces, vos estudiaste acá en el Nido de Águilas, ¿sí? Sí, la Esther me dijo que tengo que ir con respuestas más cortas, así que yo te voy a estar mirando y tú me decís a corta, y voy tirando más. No, me parece... La bruja soy yo, parece. Está bien. Vamos. Entonces, pero contame un poquitito. Estudiaste en el Nido de Águilas, ¿sí? Un colegio internacional, etcétera. ¿Sí? ¿De chiquito tuviste algún contacto con la comunidad judía? Muy poca. La decisión de mis papás fue que en la casa no había religión, con, con esta creencia que tenían ellos, que era que esto es una decisión que uno debía hacer de adulto libremente. Claro. Yo la verdad es que creo que es re mala decisión. Creo que hace súper difícil que alguien finalmente encuentre un camino, sobre todo cuando en tu casa no había ni un rito, no se hablaba de religión. Mi lado judío además es la familia argentina, con lo cual tampoco lo tenía muy cercano. Pero, no sé, siempre a partir, no sé, de qué edad me di cuenta que era judío, lo sentí desde chico como identidad, pero sin participar y por cierto, sin la bajada tampoco religiosa, para nada casi. Pero la vida me fue tirando y trayendo hacia acá. Po. Yo te comentaba el otro día, la forma en la que yo me enteré, la primera vez que me enteré que era judío fue por una pelea con un amigo, estamos hablando muy chico, estamos hablando quinto básico probablemente, una pelea con un amigo, y otro amigo lo agarra y le dice, no, vámonos, que este es judío. Entonces, Wow. mi primera conciencia de judío era más bien probablemente por amigos que tenían padres antisemitas y que tenían totalmente identificados. Te- 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 Otra te- vez que me te- tocó fue pololeé en el colegio con la hija con una compañera israelí que era hija del agregado militar en ese tiempo. Y ahí me dice en un momento, pucha, tú estás en el peor de los mundos.
está ahí en el mundo donde los antisemitas te consideran judío. Dentro de los judíos, la verdad es que está ahí medio border, y además no está aprovechando ninguno de los beneficios que tiene ser parte de la comunidad judía. Como pagar las Así que cuotas ese de fue todas las instituciones. como pagarla, sí, con gusto, con gusto. Esther. Gracias, Dani. Marcelo, ¿y habrá influido ese ancestro judío, tu padre, y esa como ascendencia judía, ¿no es cierto?, tu familia, en decidir estudiar economía, y no digo ingeniería comercial, dije claramente economía, ¿no es cierto?, en la católica, donde sin duda lo que te motivaban eran las políticas públicas, que todos sabemos que hacer políticas públicas tiene que ver un poquito con reparar algo el mundo y equilibrar un poco, ¿no es cierto?, los poderes desde el Estado y transformar un poquito esta sociedad en algo un poco más justo y más equilibrado. ¿Ves alguna relación? Cuéntanos un poco de ese paso por la católica, por economía, y la relación entre las políticas públicas y esta cosa judía de reparar el mundo. Yo la verdad es que la he encontrado después en términos de un tikkun olam y cómo eso está súper cercano a una vocación de políticas públicas. Yo te diría que de dónde sale más bien la formación ahí en mi casa, donde tenía dos personas, mi padre y mi madre, bien políticos, bien progres, como te dije, muy poco religioso. Y yo creo que la influencia fue súper fuerte por ahí. De hecho, terminamos estudiando economía yo y mis dos hermanas. Y yo, por lo menos, la forma que lo vi cuando decidí estudiar economía era un convencimiento de tratar de aportar de alguna forma al desarrollo de la sociedad, hacerlo a través de las políticas públicas, y dentro de las políticas públicas, desde el punto de vista de qué es lo que creía yo que había que estudiar y que podía ser las herramientas más poderosas, era la economía. Y yo por eso cuando ingresé a estudiar ingeniería comercial, era pensando siempre que era economía. Y después, cuando salí, tuve la suerte, además, que fue justo cuando se había recuperado la democracia. Entonces tuve la suerte de salir de la universidad y poder ir a trabajar al Ministerio de Hacienda de Foxley en aquella época. Así que hubo una súper buena coincidencia en términos de una motivación espectacular de toda la gente que estaba trabajando ahí en los inicios de los 90. Y Foxley debe haber sido un gran maestro también, porque para ser tu primer... Sí, la verdad es que ahí me tocó trabajar con un grupo de gente, había como distintos niveles por edad. Estaban los más adultos, por ponerlo de alguna forma, que estaba ahí Claro. Alejandro Foxley, estaba Jorge Rodríguez, estaba Manuel Marfán, que me tocó trabajar con él. Y después había un nivel un poco más bajo, que eran los que habían ya vuelto, pero recién de sus doctorados. Y después estábamos los que estábamos metidos en la Excel, ni siquiera era Excel, en ese momento era Lotus probablemente, 1, 2, 3, no sé, que éramos los que estábamos metiendo los datos en las planillas y sacando fotocopias. Pero era extraordinario en términos de que había gente súper capaz y súper motivada en todas partes. Y te tocaba ahí en esos tiempos, no sé, pues gente que tengo espectaculares recuerdos y pura admiración. Foxley es uno de ellos, pero Edgardo Benninger también. O sea, había todo un gran grupo de gente haciendo muy buena política en esos tiempos. ¿Y cómo te dirigís hacia el servicio público? ¿Qué es lo que te motiva entonces? La motivación, como te digo, fue desde siempre, te diría yo, que era como que las políticas públicas era lo mío. Si bien
he tenido la suerte de poder estar en periodos vinculados a temas un poco más de investigación, en la universidad, alguna vez en el mismo doctorado de mucha investigación, ahora estuve en la Universidad de California en Davis el verano, pero siempre ha sido como pensándolo en términos de cómo se puede mejorar el diseño de las políticas públicas. No sé, ha sido, en el caso mío ha sido como, fue siempre el norte, lo que es complejo, porque la forma en la cual lo veía era estando desde el sector público haciendo las cosas, y pasado un cierto nivel de seniority ya se te hace más difícil seguir ahí trabajando en el sector público, sobre todo cuando tenéis cambios de gobierno. Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? O, digamos, si podés contar, digamos, ¿cuál fue la anécdota que más te motivó trabajando en Hacienda? Mira, en la época en la que estuve yo en Hacienda, que estuve en un primer periodo con Foxley y después volví del doctorado y estaba terminando ANINAT. ANINAT no terminó el periodo del presidente Frey, sino que terminó como ministro en los últimos meses Manuel Marfán, y después me tocó durante el gobierno del presidente Lagos en Hacienda. Para mí la experiencia de Hacienda, en primer lugar, fue desde el punto de vista, desde un breve comercial. Interludio familiar. Perdón por la interrupción. Mira, de las cosas que para mí era súper gratificante, primero era, intelectualmente era súper desafiante. Se estaban haciendo una cantidad de cosas nuevas en todos los ámbitos, se trabajaba con gente muy capaz, muy motivada. El Ministerio de Hacienda tenía además un nivel de concentrar una cantidad de poder en todo lo que era formulación de políticas públicas enorme, y como gobierno chico, que es el gobierno de Chile comparado con otras partes, estábamos metidos en todos los temas. Entonces, no sé, yo tengo recuerdos de estar trabajando, pensando los proyectos de ley, después poniéndose a redactarlos, después ir a negociarlos al Congreso, y después la última etapa, que es la más difícil al final de todas estas cosas, es tratar de asegurarse que la implementación se pareciese en algo a lo que se había pensado. Y de una variedad de temas, no sé, desde toda la reforma de la salud, me tocó trabajar y redactar el seguro de cesantía, pero estaba ahí también los proyectos del Sename. Era un periodo súper interesante por la diversidad. A tal punto, Esther, hazme la cara y paro, ¿no? Pero me acabo de acordar que cuando Chile estaba por ingresar a la OCDE, la OCDE tiene básicamente, son unas mesas gigantes donde vienen todos los países miembros a compartir experiencias de distintas políticas que se están llevando adelante. Y lo normal es que en los gobiernos y los países de la OCDE tenía gente súper especialista en un tema en particular. Entonces, no sé, ponte, yo iba al comité fiscal, que era de los temas tributarios, y tenía ahí para cada tipo de impuesto había una reunión distinta, y la gente que iba de cada uno de los otros países era gente distinta. Y a mí me tocaba ir y sentarme en todas esas porque no tenía ese nivel de especialización. Pero después tenía que pasar y sentarme en las mesas de los temas de innovación y también en los temas ambientales, que era una cosa pero única, que obviamente implica, desde el punto de vista de uno, por lo menos es súper interés, es súper interesante, pero por otro lado te muestra también un poco nuestras instituciones públicas, donde hay mucho menos nivel de especialización que lo que hay en países más avanzados. Marcelo, te voy a hacer dos preguntitas, una que acaba de llegar y que es pertinente a este momento.
que es de Andrés Isaacson, que dice: Marcelo, cuando te fuiste al doctorado, ¿tu objetivo era dedicarte a la investigación y docencia o lo hiciste porque era fundamental para el trabajo público? Y de ahí te hago la pregunta siguiente. Andrés, no, la verdad es que no fue nunca, nunca tuve como meta dedicarme a la investigación y a la docencia. Tuve siempre la posibilidad de dedicarme a varias cosas simultáneas. Cuando estaba en gobierno, estaba también haciendo clases en la universidad y escribiendo papers, pero la verdad es que no creo tener la cabeza ni la dedicación para dedicarme a la investigación, que es lo que hicieron la mayoría de la gente que va a los doctorados. En realidad siguen la vida más académica. No fue nunca un objetivo mío, por lo menos. Marcelo, bueno, lo que estabas contando, ¿no es cierto?, muy interesante, esto de participar en distintos proyectos de ley, de naturaleza muy distinta a todos, ¿no es cierto? Pero también te tocó estar en el plan de reconstrucción de Constitución, ¿ya? Un momento complejo para el país, un momento doloroso, y que requería, ¿no es cierto?, de una inversión muy potente, pero de un diseño también, y de una puesta en marcha. Cuéntanos a todos de qué se trató, o sea, ese plan, ¿no es cierto? Y qué hoy día de todo lo que planificaron, a qué se llegó, qué es lo concreto que hay en Constitución hoy. A mí me tocó el último año del primer gobierno del presidente Bachelet, que yo estaba de ministro de Energía. Se terminó el periodo, casi se terminó el periodo con el terremoto y el tsunami. Y yo apenas salí, me llamó la gente de Arauco para decirme que ellos estaban, bueno, Constitución había sido súper golpeado por el terremoto y por el tsunami. Fue el lugar con mayor cantidad de víctimas fatales, producto que la gente estaba en la isla Riesco esperando una celebración local que es la noche Maucha. Entonces estaban esperando, y ahí fue cuando llegó la ola y desapareció mucha gente. Pero volviendo al tema, Arauco lo que decide en ese momento es que se le destruyeron sus plantas, que nosotros nos vamos a dedicar a la reconstrucción de las plantas, pero queremos aportar a Constitución para hacer la reconstrucción de Constitución. Y ahí me pidieron a mí hacerme cargo de un proyecto muy, muy lindo, con una cantidad de recursos gigantesca, armando equipo, o sea, el Dream Team. Teníamos la oficina de Alejandro Aravena de Elemental cerrado por completo para nosotros, teníamos gente de distintas partes del mundo de la consultora de ingeniería ARUP, teníamos gente de Fundación Chile, teníamos gente de la Católica, Tironi y Asociados, Universidad de Talca, un súper buen equipo. Y ahí lo que se trató de hacer era no quedarse solamente en la respuesta de emergencia, que es lo más natural y es lo inmediato, ¿no es cierto? Había cantidad de gente que perdieron la casa, cosas que se habían destruido, entonces había sin duda que dedicar recursos a la solución inmediata de emergencia, pero la idea era no desaprovechar esta oportunidad que significaba tener la posibilidad de mirar la ciudad como un todo y tratar de la meta no era volver a lo que tenía en el momento del terremoto y el tsunami, sino que era, oye, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para hacernos cargo de los problemas que tenía la ciudad antes de esa fecha? Entonces, esa era un poco la mirada de todo el ejercicio que se llevó adelante, y fue un ejercicio donde, primero súper duro, porque estábamos, no sé, yendo todas las semanas yo por lo menos a Constitución, conversando y trabajando con mucha gente que había perdido familiares, que habían perdido muchas cosas materiales, además. Y
En el caso, para mí por lo menos, aparte de todo de lo que significó este plan, que finalmente esto fue un proceso de 6 meses de construcción del plan maestro, y terminó en una reunión en La Moneda, donde se lo entregamos al presidente Piñera y a sus ministros, para que se hiciesen cargo de avanzar en la ejecución de los distintos proyectos que salió de ese ejercicio. Para mí fue un aprendizaje bien importante en términos de la valoración que les doy ahora a todo lo que son las instancias de participación ciudadana. Yo, cuando recién partimos, pensé, oye, esto es súper importante, que los proyectos que vayamos sacando, las ideas que vayamos sacando, preocupémonos de contárselo a la gente para que sepan lo que vienen y no se vayan a oponer. Pero era como una mirada donde teníamos claridad absoluta desde el mundo más técnico de todos estos consultores que mencioné, de qué es lo que la gente de Constitución necesitaba. Y el tema, más que participación ciudadana, era un poco comunicárselo nomás. Y la verdad es que cambió por completo toda mi visión respecto a la formulación de políticas públicas y el espacio y el valor que implica la participación ciudadana. Tuvimos ahí, yo te diría, la forma que al final lo terminamos conceptualizando era como un triángulo, donde había un equipo extraordinario para determinar de qué forma hacerlo, cuál era la solución técnica, la solución constructiva, ingenieril, pero el qué no te bastaba si no tenías claridad respecto a qué era lo que se necesitaba, qué es lo que quería la comunidad. Y ahí sí que fue súper fundamental todo el trabajo que se hizo con la gente de Sociología de la Católica y de Tirón, y que armamos una casa abierta, plebiscito, mesas de diálogo toda la semana, para poder identificar claramente, oye, esta es la solución, pero la solución ¿a qué? A estos problemas. Y salieron cosas súper interesantes ahí. Un sesgo que tenía yo, que venía del Ministerio de Energía, y mucha gente respecto al tema ambiental, era, oye, hay que aprovechar esta oportunidad para que Constitución quede libre de emisiones de gas de efecto invernadero. Y la verdad es que la gente, en su lista de prioridades, eso estaba súper, súper abajo en la lista. En temas ambientales era mucho más importante reducir los olores de la planta de celulosa, que los tenían a todos súper afectados. Había un vertedero que estaba a punto de colapsar, entonces los proyectos, la beta esa ambiental fue mutando. O más importante todavía era nuestro convencimiento de que si hacía todo esto tenía que dejar a Constitución preparada para enfrentar un nuevo tsunami. Y eso explica todo el cambio que se hizo al borde del río, que es un parque donde es como la primera defensa frente al tsunami, pero ahí también la gente lo que te planteaba era, oye, un tsunami se va a repetir, quién sabe, tal vez uno como este dentro de 100 años más. Y a nosotros la verdad es que desde el punto de vista de riesgo de naturaleza, lo que tenemos es, año por medio se nos inunda por completo la ciudad. Se sube el río, no hay donde evacuar el agua, las canaletas se sobrepasan. Entonces, eso te cambió de alguna forma también los términos de referencia del proyecto, y cuando se estaban diseñando y buscando las soluciones, eran soluciones que se hacían cargo realmente de los problemas que tenía la gente. La verdad es que, como te digo, esa fue la segunda pata, la de casi como cuáles son los términos de referencia para el trabajo de los equipos técnicos. La única forma de sacarlo era a través de un súper buen diálogo y a través de hartas metodologías y herramientas que hay para generar esa participación ciudadana. Y la tercera pata fue que armamos comités y comisiones con gobierno local, con gobierno regional y con los ministerios correspondientes, porque el primer riesgo que tenía era que encontráis unas soluciones increíbles, espectaculares, técnicamente impecables, pero no le solucionaban el problema a nadie, o eran totalmente distintos a los anhelos que tenía la gente, o incluso al revés, era algo que terminaba y, no sé, en algún momento diseñábamos una peatonal, y te sale ahí, no, esta por acá jamás puede ser una peatonal por distintos motivos, la entrada a la ciudad, o sea, había como varias cosas que pudieran hacer que fuese técnicamente impecable, pero un desastre para la gente. Y la otra pata y el otro problema es que, oye, podemos diseñar un plan extraordinario,
pero el gobierno tiene pensado algo totalmente distinto, o la verdad es que los recursos disponibles para ejecutar esta obra no iban a alcanzar por ningún lado. Entonces esa era la otra pata del triángulo, era cómo lográbamos estar seguros de que lo que estamos haciendo es compatible, ojalá convencer o convencernos mutuamente que las obras que se estaban recomendando iban a ser obras que el gobierno iba a querer ejecutar también, y que todo eso fuese dentro de los recursos y los presupuestos disponibles. Y Marce, estoy lateando mucho con Constitución, no, no, pero no, 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 un último punto nomás súper interesante de mis reflexiones respecto a lo que fue eso. La mirada que existe desde el punto de vista de las políticas públicas normalmente están lideradas desde un ministerio, desde un sector o algo, y están pensando solamente en solucionar un problema. Y lo que encontramos ahí era que los presupuestos que estaban contemplados para obras, para Constitución, antes del terremoto, que tenían esa mirada, eran suficientes para financiar las obras que se propusieron y hacerse cargo de varios problemas a la vez. Era mucho más eficiente pensar desde el diseño de la obra, el hacerse cargo de todos los problemas, que tener distintas obras que no conversan entre ellas. O sea, al final se entregó un plan maestro con obras que podían ser financiadas y que además respondían efectivamente a los anhelos de la ciudadanía. sí, Marce, una pregunta, y tomando un poquitito esta experiencia, voy a parafrasear una pregunta que hace Martín Dirben con respecto a qué tomás de esa experiencia que serviría para el momento que estamos viviendo. O sea, ¿qué hay de esa experiencia que serviría en este momento donde prácticamente se destruyó las cosas como las conocíamos y que deberíamos estar trabajando de esa manera para la creación? ¿Y cuál sería? O qué lecciones podrían tomarse o recomendarías desde tu experiencia? Uy, a ver, yo lamentablemente ando bastante pesimista respecto a lo que está ocurriendo en Chile, más allá de lo que es el coronavirus, de lo que está pasando con la discusión en el Congreso, con las políticas, con las leyes, y cambiaría muchas cosas. No sé cómo, ni por dónde empezar, ni cómo hacerlo. Te diría que estoy en una etapa un poquitito más de frustración y pesimismo, sin por lo menos que se me ocurra cómo abordarlo, y esto sumado además a toda la complejidad que significa la crisis económica, social y sanitaria del coronavirus. Pero de las cosas que para mí por lo menos permitieron que Chile tuviese un desarrollo en las últimas décadas que la verdad es que fue sorprendente respecto tanto a la comparación de lo que era la historia de Chile como lo que es la comparación internacional de lo que pasó en otros países en estas últimas décadas. Yo creo que habían varias cosas que están faltando. Hay una primera, que yo creo que había una buena comunicación del mundo político y del mundo técnico, que es fundamental. Yo creo que el mundo político tiene que tener y tiene ese contacto y ese puente en términos de poder identificar dónde están las preferencias de las personas, y me parece súper razonable, pero si se deja eso solo, sin apoyarse en la ciencia, en el conocimiento técnico, al final termináis en un voluntarismo donde podéis estar pasando leyes que responden al clamor de las calles, suenan espectaculares, pero lamentablemente no tienen los efectos que uno quiere, como que no se toman en cuenta los incentivos que puede generar, que muchas veces actúan en la dirección contraria de lo que se está esperando, los impactos de largo plazo, los impactos sobre el crecimiento, sobre las finanzas públicas. Entonces hay una desconexión muy preocupante de lo que es la discusión política, parlamento, de lo que es el conocimiento técnico. Tal vez el mejor ejemplo de eso fue toda la discusión del 10%, del retiro del 10% de la AFP, que es como el ejemplo de libro tal vez de cosas que son populares y que si estáis pensando exclusivamente en el tema inmediato y de corto plazo, es súper difícil
oponerse, pero si uno tiene una mirada un poco más de largo plazo, te das cuenta que la verdad es que habría que haber agotado hartas medidas antes de tener a la cantidad de gente que en este momento está con cero en sus cuentas de ahorro previsional. El tema de mucha más conversación, yo creo que Va para no, largo. no tengo duda, sorry, pero no, era, todavía respondiendo. Uno es la desconexión entre mundo político y técnico, lo otro es el tema de la conversación. Yo creo que pareciera, no sé, hay un nivel de confrontación que creo que no sirve para hacer cosas buenas. Y hace rato se salió de un trabajo más colaborativo, de sentarse, de negociar, de gradualismo. No se puede cambiar todo de golpe, de inmediato. Los que hacen esos cambios al final terminan estando peor que lo que estaban muchas veces. Y por eso es que los cambios se van haciendo con realismo, con consensos amplios, preocupándose de estudiar adecuadamente cada una de las medidas. Y lo que te está pasando es eso en este momento también. Está como una efervescencia, un apuro, una parte súper comprensible por la urgencia, pero debiéramos acotar probablemente todas esas discusiones a lo que son soluciones a la urgencia nomás, y darnos un poco más de tiempo para pensar las cosas más de largo plazo. Hay una pregunta de Marcos Kaplún. Ya viene, la pregunta de Marco ya viene enseguida vamos a llegar a tu área judaica. Marcos que jugaba, me olvidé mencionarlo, es cuando mi viejo llegó de Argentina a Chile, aparte de escolatina, su otra pata era el rugby, jugando por Maccabi, jugando ahí con Marcos y otros compañeros más de equipo. Buenísimo, buenísimo. Marcelo, contanos un poquitito en el tema energético, ¿sí? Que se convirtió en tu tema, ¿no? Tanto en el Ministerio de Energía como, por supuesto, después en la ENAP, ¿sí? ¿Qué descubriste ahí? ¿Qué te llenó de esa pega? A ver, el primer paso al Ministerio de Energía fue bien interesante esto de pasar de ser un generalista, de estar metido en muchos temas, a tener la responsabilidad respecto a un tema particular. Aquí, gracias a tus compatriotas que nos cortaron el gas, los envíos de gas a Chile, estuvimos en medio de una crisis, de una gran crisis energética, y eso permitió que la presidenta pensase que hacía falta alguien que se dedicase exclusivamente al tema de energía. Y la verdad es que ahí para mí, en términos de experiencia personal, es un cambio súper importante respecto a trabajar como asesor, que era lo que yo hacía por muchos años en el Ministerio de Hacienda, donde estáis en una zona como más de confort. Pensando, y vais y le tiráis la idea al ministro, que es el que tiene que ir a poner la cara de si era buena o mala idea, o si se podía o no se podía hacer. Y acá un cambio importante fue el hecho de que primero empezáis a aparecer públicamente, a poner la cara, a tener que responder tú las preguntas, a recibir en algunos casos felicitaciones, a recibir en otros casos ataques y gente molesta, pero también te sentís es más gratificante en términos de que te sentís también más responsable en términos de las cosas que van saliendo bien. Acá el medio ambiente te jugó en contra. No, el medio ambiente. Te impulsamos toda la energía renovable y la eficiencia energética, como no se había impulsado nunca antes. Ajá. el, Okay. el medio ambiente me jugó en contra porque coincidió el no tener gas de Argentina con sequías súper severas. Pero al final es justamente como en todas las cosas, tenéis que ir buscando equilibrio. En ese momento estábamos con probabilidad altísima de cortes de luz, entonces hacía falta proyectos nuevos, hay que ir diversificando la matriz sin duda, hay que ir incorporando tecnologías nuevas, pero hay que ir haciendo un mix también donde todas las tecnologías tienen algún tipo de impacto, y ahí sí
al inicio de mi pega como ministro de Energía, la verdad es que era tanto el trauma y el riesgo de quedarse sin energía que casi no hubo oposición a las cosas que se estuvieron haciendo. Una vez que ya pasó un poquitito el temor a que nos íbamos a quedar sin electricidad, una vez que ya llegaron los 2 terminales de GNL que se construyeron en Mejillones y en Quintero, ahí sí empezó a haber mucho más ruido, y ruido que ha sido creciente en términos de preocupación por los impactos de los proyectos, de cómo afecta a las comunidades donde se sitúan, los impactos ambientales, y como todo hay opiniones súper razonables y sensatas, y hay opiniones un poco más dogmáticas y más cerradas a reconocer que al final necesitáis más energía, van a tener todo impacto, y hay que ir encontrando a través de regulación, de incentivos, cómo vais avanzando en una matriz bien balanceada. Marcelo, ¿cuál es esa matriz bien balanceada? ¿Cuáles son las energías que nos moverán en el futuro? ¿Y cuán tarde o cuán temprano estamos llegando a ello? Y te lo pregunto principalmente por el tema del litio, ¿no es cierto? Que siento que llegamos súper tarde al tema del litio, ¿ya? No así, bueno, y la energía solar estamos, ¿no es cierto? Podríamos abastecer de energía con, no sé, con lo que hay en la segunda y tercera región a toda Latinoamérica de energía, ¿no es cierto? Está en un futuro próximo el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, que se está hablando, pero uno, ¿cuál es esa matriz óptima? Y dos, ¿cuán tarde o cuán temprano llegamos? Y lo digo eso con un poquito de dolor respecto del litio, que siento que la ventana de oportunidad, ¿no es cierto?, que nos dio el litio, no la tomamos a tiempo y llegamos tarde. Yo creo que uno debe ir al revés, estar orgulloso de lo que ha hecho Chile en términos de energía renovable. Cuando pasamos la primera ley de energía renovable, el 2008, creo, 2008-2009, fue la primera en Latinoamérica. Hemos sido destacados siempre internacionalmente como de los países, no solamente con condiciones súper favorables, sino que también como de los lugares más atractivos para el desarrollo de energía renovable. Y en este momento estás teniendo que el 75% de todos los nuevos proyectos que se están construyendo en Chile son de energía renovable. Entonces, y bien diversificado. Tenemos geotermia, tenemos energía solar, tenemos energía eólica, hemos tenido siempre riqueza hidro. Entonces la verdad es que no, cuando uno está fuera de Chile en distintos foros de energía, la verdad es que a Chile no se le identifica jamás como un país que se haya demorado ni rezagado en el tema de energía renovable. Ahora, todavía es necesario tener matrices que son bien diversificadas, porque el desarrollo, no sé, el potencial solar que tenemos, que es gigantesco, obviamente es durante las horas en las que hay energía solar, y es algo que tiene mayor, que el recurso más abundante está más en el norte. En el caso de la energía eólica, que también es súper positiva y hay varios lugares con muy buen potencial, también tiene una cierta variabilidad. La energía de las hidroeléctricas también tiene variabilidad. Entonces, al final, para tener un suministro energético seguro y estable, al final uno va mezclando distintas tecnologías, y lo que va saliendo como resultado final es una buena combinación de esto. A medida que van bajando los costos, podéis darte el lujo de las cosas que están haciendo ahora, que ya no se construyen centrales a carbón, que estás discutiendo a qué velocidad las vas a ir, cerrando. Lo del litio, más que una fuente de energía, es cómo uno logra acumular estas fuentes de energía que son variables para el momento en el cual no tienes el sol. Y ahí también Chile ha sido relativamente pionero. Tuviste 2009,
primeras grandes baterías fueron instaladas en el norte de Chile. Hay un proyecto acá en el Cajón del Maipo que está haciendo una combinación de una central de pasada con grandes baterías. Es bien impresionante el nivel de desarrollo tecnológico que está habiendo, no solamente en términos de la fuente de energía, sino que también en almacenamiento. Yo creo que lo hemos estado haciendo como corresponde, en la medida que se vuelven soluciones que no solamente son de menores impactos ambientales, más limpias, sino que además se vuelven competitivas por el lado de los costos, la hemos estado introduciendo de manera bien decidida. Sí, no sé, bueno, en la medida que exportemos valor agregado a partir del litio podría ser, pero bueno, yo creo que el tema energético da para un programa eterno y largo, y podríamos discutir largamente eso. Esthercita, hay dos preguntitas que están en el chat que hacen, Pues. ¿sí? Que hacen sobre, mira, Solán Celovici te pregunta qué tan amigable es con el medio ambiente el biocombustible sólido, y Andrés Isaacson preguntaba sobre si es tan así que la única posibilidad a futuro va a ser la energía nuclear. Son dos preguntas como para cerrar. Sí. Uy, energía nuclear, yo creo que a pesar de ser una tecnología que desde el punto de vista de la preocupación ambiental principal, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, en ese sentido una tecnología limpia, lo que está ocurriendo en gran parte del mundo es que el desarrollo está yendo por el lado de las energías renovables no convencionales. Igual hay países donde hay construcción de centrales nucleares nuevas, pero yo creo que en Occidente por lo menos lo que se está viendo es más bien una moratoria de nuevos proyectos y probablemente planes de cómo los vas cerrando. A mí me tocó también cuando era ministro en un momento, y esto es súper dinámico, porque la verdad es que cuando hacíamos las modelaciones en ese momento y uno pensaba cuál es el desarrollo para adelante, uno no podía imaginarse el desarrollo tecnológico y la reducción de costos que iban a tener las tecnologías renovables. Y nosotros dentro de la modelación de largo plazo estábamos preparados para que una de las alternativas para suplir todas las necesidades energéticas del país, el crecimiento a largo plazo, era la energía nuclear. Y trabajábamos con la Agencia Internacional de Energía Atómica y todo, pero yo creo que en este momento ya no es necesario. Así como Hidroaicén, que era un proyecto que se veía como súper necesario para poder contar con energía limpia, competitiva, con lo que pasó con las otras fuentes de energía ya deja de ser las alternativas que optimiza el crecimiento y el desarrollo de la materia energética. Eso era una pregunta. Y la otra era... Sobre el biocombustible sólido. Biocombustibles sólidos, pensando leña principalmente. Cuando uno ve el consumo energético de Chile, una de las cosas que nos distingue de otros países es que la leña sigue siendo un combustible súper relevante, especialmente en Santiago hacia el sur. Y ahí el problema es que hay varios problemas. Uno es el tema de dónde sale esa leña, muchas veces de la tala ilegal de bosque nativo, así que ya tiene ahí un impacto ambiental bien negativo, importante, pero además normalmente es leña húmeda y además con artefactos que no son de última tecnología. Entonces, este biocombustible, la leña que si se maneja bien, si se regula bien de dónde se corta, si se usan aparatos, no sé, calefactores con doble cámara y se regula que se seca, puede ser un combustible limpio y accesible económicamente, pero en las condiciones actuales la verdad es que te está generando muchos problemas.
tanto a nivel intradomiciliario, con contaminación dentro de los hogares, las ciudades del sur, el nivel de contaminación que hay por la quema de leña es gigantesco, y también el problema que tiene en términos del cuidado de los bosques nativos. Gracias, Marcelo. Vamos a irnos ya hacia otros ámbitos, y para ello, ¿no es cierto?, el Rab Efraín te va a hacer una pregunta. Bueno. Hola, buenas noches, Marcelo. Y nos has hecho un paseo por todo el tema energético de una manera realmente brillante, ¿no? Y nos has abierto el tema de una manera que nos has aleccionado. Pero quiero pasar al tema de, al plano personal, dejar un poco el tema profesional, y quiero preguntarte cómo se produce tu reconexión o tu conexión con el judaísmo. ¿Fue un proceso largo o fue un clic en un momento determinado? ¿Y por qué la comunidad sefaradí? ¿Cómo llegas a la comunidad sefaradí? Alguien que sus antepasados son de Odesa, por lo que contabas, y no precisamente de Turquía o de Grecia. Es para tratar de conciliar con mi lado vasco-español. No, a ver, no sé, yo creo que la verdad es que lo he estado pensando, y al final es la suma de tantas cosas que pasaron. No sé cuánto de eso es accidentes todo, o al revés. Eran todas cosas que tenían que pasar para terminar donde estoy terminando. Yo creo que hay cosas que fueron más relevantes que otras. Te diría, para mí fue súper importante el primer año en California, estudiando en la Universidad de California en Berkeley. Uno de mis amigos, un argentino de la colonia, nuestra entretención era ir al Gilel todos los viernes en la noche a Shabbat. Después yo cumplí los 30 estando en Estados Unidos, y mi padre me invitó creo que fueron 4 días que nos fuimos a Israel, y cumplí los 30 años en el Kotel, que también me marcó bastante. De a poco habían varias cosas como que me estaban acercando. Tenía una inquietud bien grande, de hecho le pedí en ese momento al Dani Farcas, creo, oye, ¿cómo puedo conocer un poco más, aprender un poco más? Y ahí me presentó al Dani, y ahí tuvimos largas conversas, y la verdad que nos hicimos muy, muy amigos. Me empezó a invitar cada cierto tiempo a su casa, a veces a la sinagoga, pero el punto de quiebre, te diría yo, es más bien por mi señora. Mi señora en un momento, mi señora fue formada católica, y en un momento cuando nuestras hijas ya tienen, no sé, cuando eran chiquititas, pero ya habían nacido ambas, ella viene y me dice, ¿sabes qué? Yo la verdad es que no he tenido nunca religión, a pesar de haber sido formada, pero la verdad es que no practico nunca. Y me parece que la gente que tiene fe para ciertos momentos en la vida está mucho mejor equipada, mucho mejor preparada, y me siento un poco culpable de que no le estemos dando la posibilidad a nuestras hijas que tengan efectivamente, que crean en algo, que tengan religión. Y ahí me pasó la pelota a mí, y me dijo, si quieres que sean judías, a ponerse las pilas y hacer la pega bien. Así que ahí empezamos a hacer, y te diría que súper racional todo, en términos incluyó de todo, desde empezaron a ir a movimientos, ahí hay gente
que preguntabas y tú, pucha, ¿dónde se produce esto? Hay N gente que ha sido súper importante en este camino. Álvaro Jaime, un ejemplo, mis dos hijas eran compañeras de sus hijos en el Nido de Águila, empezaron a ir a Betel juntos con ellos. Yo empecé a ir a la sinagoga y el Dani en un momento me obligó y me dijo, tienes que poner los papeles al día, así que tuve que estudiar. Fui a la mikve ahí en Lyon, un día heladísimo, heladísimo, pero un recuerdo maravilloso porque además me metí yo a la mikve y se metieron también mis dos hijas a la mikve conmigo. Y desde entonces, la verdad es que mi vida se ha acercado por todas partes súper fuertemente a la comunidad y al judaísmo. ¿Por qué la sefaradí? Yo diría que por el Dani San y por Álvaro Jaime, y por sentirse súper cómodo y acogido ahí. Después las niñas se cambiaron en séptimo, se cambiaron las dos al hebreo, las dos van y viven por sus movimientos respectivos. Yo nos hicimos todos socios del estadio. Hay conocí un grupo de gente espectacular, grandes amigos, jugando fútbol, chateando como locos todos los días, viajando juntos a las Macabiadas, a jugar a Argentina, a jugar a Perú. Estoy también en el club de la ESA de golf. O sea, la verdad es que ha sido súper enriquecedor en términos de mi vida esta decisión que fue empujada por distintas partes, distintos momentos. Había tenido, como te digo, ya desde esa primera horrible experiencia de enterarme de que era judío, a distintas participaciones muy esporádicas en Shabbats en casas de amigos, fiestas en Argentina, matrimonios de los primos, no sé, mucho pariente yéndose a vivir a Israel, pero el empujón final me lo dio mi señora. Perfecto. Ahora enseguida vamos a hablar un poquitito de tu señora, pero Gerardo Brodicher te quiere hacer una pregunta. ¿Qué pregunte, don Gerardo? Buenas noches, gracias por invitarme. Una tarde ocupada. Y bueno, a Marcelito, algo de corazón, aquí le mando un gran abrazo, igual que a toda la familia. Don Marcos Cablún, que está por ahí, y varios más, lo siento mucho, pero esta era mi oportunidad. Marce, ¿te ves de nuevo en la arena política, tomando alguna decisión, partiendo tantas elecciones que hay ahora en adelante? Tenemos como 7 de algún tipo, digamos, en los próximos 18 meses. ¿Te ves en algún cargo elegido democráticamente, más allá de un ministerio, alguna cosa en un futuro no tan lejano? No, lo único que me veo es apoyando a algún candidato que parezca razonable y necesario para los tiempos que vienen. Que lo tengo relativamente claro cuál sería. Me subo ahí a lo que dice Gerardo. Yo creo que es súper importante como comunidad estar presente. La verdad es que hay cosas maravillosas de la vida en tribu, pero aislarse por completo de lo que está ocurriendo, de la realidad política, al final es un peligro para nosotros. Y ahí yo me saco el sombrero por lo que hace Gerardo, por lo que hace toda la gente en la comunidad. Creo que al final es fundamental, es parte de la sobrevivencia. Marce, contanos, sí. Marce, contanos, antes la nombraste a Paula, contanos cómo se conocieron. Eso también yo creo que ahí sí que fue el destino, probabilidad bajísima de conocernos. Yo estaba volando en parapente ahí como arriba de Ciudad Empresarial,
y de repente veo un parapente que viene volando directo hacia mí, y a una velocidad que ninguno de los dos alcanzó a reaccionar, y terminamos chocando. Yo terminé del otro lado del cerro, aterrizado en una población, con unos cortes, no sé qué, pero cuando logré finalmente volver al lugar del aterrizaje, ahí me encontré con la que me había chocado, que había sido Paula. Así que nos conocimos chocando en el aire y nos demoramos, no sé, yo aproveché de inmediato la excusa de que había que matar el chunche, había que matar el cuco, así que salimos esa noche a pasar el miedo tomando pisco sour ahí en el restaurante Cocoa, y al año exactamente nos casamos. Muy bien. Así que, mirando un poquitito tu historia, ¿pensás que son todas casualidades? No. La última vez que hablamos, que me preguntaste, te dije sí, pero la verdad es que he estado reflexionando y dándole vuelta y probablemente no. Ahora, en cualquiera de los casos, ya sea casualidad o parte de causalidad con algún tipo de intencionalidad, en cualquier caso estoy súper agradecido de todos estos eventos que me han traído a la familia que tengo, que me han traído de vuelta a la comunidad y que me han permitido también desarrollarme profesionalmente haciendo cosas que te permiten la satisfacción de sentir que estás aportando. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene tu energía, Marce? ¿De dónde viene la energía? Yo creo que lo dije recién. La fuente principal es la familia. Es como motivación para todo. Hace mucho rato que la preocupación y el objetivo final de gran parte de las cosas que uno hace es poder darle a la familia una buena vida. Esa buena vida considero que tiene que ver con, te diría yo, de los aportes principales que le he dado a mis hijas, fue esta oportunidad de no tener que arriesgarse al riesgo que tomé yo de tener que esperar hasta viejo y esperar que todos los eventos se diesen para terminar haciendo esta teshuvá. Yo creo que una de las cosas más valiosas que les he dado es la posibilidad de sentirse 100% judía y sentirlo así como desde sus primeros recuerdos. Alguna vez te comenté, las primeras veces que iba a la sinagoga con mis hijas, sin entender absolutamente nada del rito y menos en los rezos y los cantos, la satisfacción en ese momento era más bien verlas a ellas que lo gozaban y que lo estaban incorporando como una cosa así como, oye, como totalmente un dado para ellas, Claro. Totalmente natural. Y yo pensaba, oye, tal vez en el futuro decidan alejarse, pero si alguna vez deciden volver, va a ser una cosa totalmente natural, va a ser una cosa que es como volver a su casa. Y a propósito ahí de Marco que preguntó, me acuerdo un Yom Kippur que lo traje a mi viejo a acompañarme un rato, y mi papá, que es familia full judía, con toda
todas las tradiciones, toda su vida era en el club judío, en la comunidad, los amigos, pero el tema religioso, nada, era totalmente laico absoluto. Y su único recuerdo en realidad de niño era cuando iba a Yom Kippur, era su único recuerdo de haber entrado a sinagoga, y se me produjo una cosa súper linda en un momento. Terminamos toda la ceremonia y empezamos, no me acuerdo si se puso, yo creo que era cantado, no creo que haya sido grabación, Hatikva. Y de repente lo veo a mi viejo, que hace rato lamentablemente está perdiendo la memoria cada vez más rápidamente, lo veo al lado y de repente lo veo que está cantando. Entonces, para mí, eso es la forma que me imagino el tema con mi hija. Si es que llegase a ser el caso de que efectivamente deciden alejarse, lo tienen ya totalmente incorporado. Y cuando le toque escuchar canciones en el futuro, se van a acordar de mí llevándolas a escucharte a ti y al Efraín ahí en el estadio. Fantástico. Te voy a disparar algunas preguntas que pusieron ahí en el chat. Estamos en horario y, bueno, tenemos oportunidad de escucharte horas, pero ¿dónde te sentís más cómodo? Pregunta Sergio Wexler. ¿Jugando de 6 cortado o como volante creativo? Ahí atrás pegando patadas. Pegando patadas. Lo de Así 6 cortado viene el problema de eso después es del que Beilín, no. el problema es que ahí le compito el puesto con Sergio, entonces. Está bien, está bien. Marce, bueno, obviamente hay un elemento importante, digamos, que quería compartir. Cuando estabas en ENAP, tuvimos la oportunidad de compartir la inauguración de algo especial, que me gustaría que cuentes este evento y con esto un poquito cerrar. Bueno, en ENAP, así como modo de introducción bien rápida nomás. En ENAP, y es parecido a lo que fue el Ministerio de Energía, la verdad es que me piden y me toca asumir en una situación relativamente crítica, y había que trabajar por un lado todo lo que tiene que ver con la emergencia, pero al mismo tiempo tratar de ir construyendo la ENAP que uno pensaba que es la que se necesita para Chile y la que Chile merece. Y eso tiene que ver no solamente con el ámbito de ordenar las cosas, de negocios, de meterte en distintas operaciones en distintos países, sino que también ir mejorando todas las cosas hacia adentro. Transparencia, procedimiento, formando equipos. Y para mí una de las cosas que me siento más orgulloso de haber hecho en ENAP, pensando también en términos de mejorar hacia adentro, fue el asegurar no solamente el que hubiese un respeto a la diversidad, sino tratar de facilitarla y fomentarla. Y para eso lo que hicimos fue certificar a ENAP en términos de respeto, de diversidad de credo y religiosa. Y eso implicaba varias cosas. Por un lado, dar facilidades obviamente a la gente que le caen los días de celebración religiosa en días de trabajo, dar facilidades para que puedan efectivamente tomárselo, asegurarse que en los casinos haya siempre comida que cumpla con todas las obligaciones, y tal vez comunicación masiva a través de todos los medios, en App TV, distintas cosas que había de las fiestas de las distintas religiones, para que la gente conozca bien y resaltemos de alguna forma y nos sentamos orgullosos de esta diversidad que había también en ENAP. Y lo último era la creación de una sala, de un oratorio, que tenía la gracia que era para todos los usos, era para todas las religiones, era también
para la gente que necesitaba ir a meditar, la gente que estaba pasando un mal rato y necesitaba aislarse un poco. Y ahí cuando hicimos la inauguración, fue una inauguración muy bonita, vinieron gente de todas las religiones, y le regalaron a ENAP sus libros santos. Tuvimos ahí el Dani haciendo un discurso, teníamos los musulmanes dibujando en el piso la dirección hacia donde está la Meca, y tuvo harto uso. Había una persona, el David, que para sus rezos tenía que ir a esconderse casi dentro de la caja de la escalera. Entonces a él le hicimos un cambio, pero fundamental en su vida, generándole este espacio para oración. ENAP tenía operaciones también en Egipto, y había intercambio con gente de Egipto que venía con cierta regularidad. También les permitió cumplir con sus rezos, con la comodidad que necesitaban. La verdad que creo que fue una muy buena decisión y una gran colaboración por parte del Dani y de esta agencia, la ADIR, que ha estado impulsando justamente esto, el diálogo interreligioso. Marce, le vamos a pasar la palabra a Abraham para que te pueda agradecer por esta noche, y por supuesto después vamos a dejar los micrófonos abiertos para que la gente te pueda saludar o también despedir. Bueno, gracias. Bueno, Marcelo, ¿qué quieres que te diga? Nos has tenido 1 hora y algo aquí pegados a la pantalla escuchándote con cosas muy, muy interesantes y cosas que no sabíamos de tu vida personal y profesional. Espero que en algún momento, como siempre lo digo a todos los charlistas, nuevamente se repita algo así. Saludos a tu señora, que escuché, leí por ahí, que con el choque que tuviste con ella, no es que chocaron nomás, sino que le salvaste la vida. ¿Es así o no? Ah. No, tuve una muy buena reacción, podríamos haber quedado enredados, y ahí sí que habría sido un poquitito más, otro habría sido el fin de esa historia. Bueno, pero... No, la discusión que sí siempre tengo con la Paula es quién fue el que tuvo la culpa. En el cielo tenéis reglas de tránsito también, al igual que tenía en la calle, y nunca nos hemos puesto de acuerdo de quién fue el que las infringió en aquella yo, como que soy mayor que tú, te recomiendo que no discutas con tu mujer, porque ella siempre va a tener la razón. Así que te agradezco nuevamente, realmente nos entretuviste y hemos conocido una parte diferente del señor Marcelo Tocman. Les quiero recordar que el próximo martes, si Dios quiere, a las 19:30 horas, estará con nosotros Andrea Arueste, con el tema empleabilidad y reinvención laboral en esta época del COVID. Buenas noches, gracias Marcelo, gracias señores Rabino, gracias Tercina, y gracias a todos ustedes por la presencia. Buenas noches. Gracias Marcelo. Gracias Abraham, gracias Marcelo. Gracias Abraham, gracias Marcelo. Aprovechamos también a invitarlos, así como el día martes continuamos con los diálogos en comunidad. El día miércoles tenemos diálogos en sociedad y vamos a tener a Guido Girardi, que nos va a hablar sobre Congreso Futuro, y de alguna forma también vamos a poder conocer un poquitito más sobre qué nos depara el futuro. Así que el martes, el futuro laboral, el miércoles, qué es lo que nos depara el futuro para nosotros. Marcelo, 1.000.000 de gracias. Abrimos los micrófonos para que todos te puedan saludar, y Erev Tov para todos. Un abrazo, Marcelo, y saludo a tu papi. En tu nombre, Marco, muchas gracias. Ok. Felicitaciones, Marcelo. Te veo generalmente en la cancha de fútbol con mis hijos, pero ahora te veo directamente. Aprovecho también de felicitarte por tu charla el otro día. Muy interesante, y todas las que hay estado posteando ahí en el estadio. Además, compañero berkeliano, así que... Así es. Así es. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. 10,4% de chau para todos.
Chao, chao. Gracias, Dani. Voy.